Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al despertar bíblico de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Hoy quiero compartir una corta reflexión con el pueblo de Dios, con la iglesia fiel, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Si usted no pertenece a esta iglesia, aún así esta reflexión pudiera llegar a su corazón y ser transformado por la palabra de Dios. Ya que entiendo que es importante, primeramente para el pueblo de Dios, para la audiencia de Dios de este canal y para todos mis amigos que también siguen los estudios bíblicos de este tu canal. He titulado esta corta reflexión una buena conciencia acerca del plan de Dios, la cual espero, si así el Señor lo permite, que todos, incluyéndome a mí, podamos reflexionar en este tema. La palabra del Señor nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 3 y versos 16 al 18 y dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok. Cristo en esta conversación, sabemos, ¿verdad?, que con Nicodemo, con estas cortas palabras y en palabras anteriores mencionadas en el principio del capítulo 3, le explica a Nicodemo cuál es la razón por la cual él ha venido a la tierra. Y aunque vemos que Nicodemo en el principio como que no logró entender las palabras de Cristo, ya que él se creía que su vida era una buena y agradable delante del Señor. De igual manera, es muy lamentable reconocer que dentro del pueblo de Dios hay personas que todavía no han entendido el plan de redención de Dios para toda la humanidad. El texto empieza declarando el gran amor que Dios tiene por toda la humanidad. No por algunas personas en particular, sino que el amor de Dios es eterno y es para toda la humanidad. Y dice que Dios lo envió a morir para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Y muchos se preguntan, ¿salvo de qué o para qué? Bueno, la pregunta debe de hacerse, ¿salvo para qué? Y no de qué. Porque Cristo no nos salva de algo, sino que nos salva para algo. Y continúa el texto diciendo que Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, salvo por medio del sacrificio de Cristo. Ahora bien, esta pregunta la vamos a contestar más adelante. Sin embargo, hay otra pregunta que es necesario contestarla primero antes de la que hicimos, ¿verdad? ¿Vino Cristo a morir por las personas del nuevo pacto solamente? Es decir, ¿por la iglesia solamente? ¿O vino a morir por toda la humanidad, incluyendo las personas del tiempo antediluviano? Es decir, todas las personas del Antiguo Testamento. La respuesta es sencilla. Pablo nos dice en Romanos 5 y verso 12 que el pecado entró en el mundo por Adán. Y por ese pecado entró la muerte en el mundo para todos los hombres y todas las mujeres. Pablo también dice que por el pecado de Adán todos murieron y por la justicia de Cristo todos los hombres fueron justificados para vida. Claro. Por tanto, debemos de entender entonces que la muerte de Cristo redime a toda la humanidad, desde Adán hasta los vivos, al momento de regresar. ¿No es cierto eso? Por lo menos es lo que la Biblia nos enseña. Pregunto, ¿qué papel juega la nación de Israel en todo este extraordinario plan? La respuesta es sencilla. La Biblia nos
lo enseña a través de toda la escritura del Antiguo Testamento. Y quiero plantarlo de esta manera. Dios escoge a María para que sea la portadora de la simiente que va a traer al Mesías prometido en las escrituras, es decir, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Salvador prometido en el huerto. María es la persona encargada del cuidado y educación de Cristo hasta que éste sea manifestado al mundo. Y al comienzo del ministerio de Cristo lo encontramos en una boda de un familiar de María, en la cual Cristo y sus discípulos fueron también invitados. Y ya todos conocemos, ¿verdad?, la historia de la falta del vino en la boda, no hay que mencionarla. María procede a solicitarle a Jesús que manifieste sus dones resolviendo el problema del vino, no hay vino. Y la reacción de Jesús fue: ¿qué tienes conmigo, mujer? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. A simple vista, esta reacción de Jesús hacia su madre pudiera entenderse o parecer grotesca o falta de respeto. Sin embargo, ni una cosa ni la otra, mis queridos hermanos, sino una respuesta de respeto, amor y cariño hacia su madre terrenal. ¿Qué le quiso decir Jesús a María? Querida madre, yo sé que tú has cumplido tu responsabilidad conmigo. Me has criado, alimentado, educado, pero ya tu responsabilidad, tu función conmigo ha terminado. Es decir, que ya María no tiene injerencia en Jesucristo. Y María fue entendida con la respuesta de Cristo. Ya María cumplió su misión, por tanto María ahora pasa a ser una servidora de Cristo, una discípula. Aunque terrenalmente sigue siendo la madre de Jesús, María es ahora igual a todos sus discípulos. Necesita arrepentirse, necesita de un nuevo nacimiento. Ahora bien, vamos a volver a Israel. De igual manera en la que María estaba cumpliendo una función en particular con el Mesías, de igual manera la nación de Israel estaba cumpliendo una misión hasta que Cristo muriera y cumpliera la promesa hecha en el huerto de un Salvador para salvar, para la raza humana. Dios escoge a Abraham para que por medio de su simiente sean benditas todas las naciones de la tierra, Cristo. Del lomo de Abraham iba a nacer una nación, la cual Dios usaría como representante de todos los seres humanos, para que por medio de esa nación Él darse a conocer a todos los seres humanos. Es decir, que Israel fue escogida como embajadora de todos los seres humanos en representación de todos los seres humanos. Y de esta nación iban a ser el Salvador del mundo, pues Cristo. Ahora bien, por medio de Israel, Dios se le revela a la humanidad, hace un pacto con ella de compromiso, le muestra su poder, su misericordia, su amor, su protección, su cuidado, sus bendiciones, su omnipresencia, su omnisciencia, su plan de redención para toda la humanidad por medio de tipologías o de sacrificios, su voluntad para toda la humanidad, su propósito, le promete una tierra que fluye leche y miel, los introduce a la tierra prometida, les enseña sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Le muestra su perdón, le muestra también su rebeldía, sus idolatrías, su apostasía, su condición pecaminosa, todo. El perdón que tiene para ellos si se arrepienten. Le muestra su restauración en el fin. Todo lo que encontramos de boca de los profetas y de todas las historias son representación de lo que Dios le quiere transmitir al mundo. Ahora bien, cuando Cristo aparece en escenario como el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, encontramos que el sistema religioso se encuentra por el piso. Adulterado, el templo profanado, corrupción, su ley alterada, llena de tradicionalismo. Bajo el dominio de la bestia también encuentra un pueblo oprimido por el Imperio Romano,
oprimido por los líderes religiosos, en fin, un pueblo apóstata, hipócrita, pervertido, lleno de engaños, de falsedades, de mentiras e injusticia. Cristo en su ministerio escoge a un grupo de discípulos para que continúen ellos ahora la obra que se supone que hiciera la nación de Israel como representante de toda la humanidad. Cristo escoge a un grupo de 12, sabemos que son más, y los prepara, los capacita y los faculta. Y les da una promesa de que cuando Él se vaya, nuevamente regresaría para establecer su reino con ellos. Y vemos que su mismo pueblo lo entrega en manos de los romanos para que lo crucifiquen. Y no tanto eso, sino que niegan su reinado y escogen el reinado de César. Finalmente, Cristo es crucificado a favor de toda la humanidad. Ya todos los sacrificios tipos no son necesarios porque Cristo los cumple todos de una vez y por todas. Cristo muere y con su muerte terminan los sacrificios y las ofrendas bajo el orden arónico. Cristo muere el viernes, descansa en la tumba el sábado y cuando Cristo resucita el día tercero renueva el pacto con los escogidos para que formen ahora su iglesia. Y que esta iglesia que se convierta en embajadora de Cristo para que toda la humanidad, es decir, para todo Israel, en otras palabras, ya la nación de Israel cumplió su tiempo, no cumplió con su misión, porque no obedecieron el pacto ni cumplieron con todo lo que Dios ordenó. Ahora Israel regresa al mundo pecador igual de, ¿verdad? De quienes ellos eran embajadores, de quien Israel era embajador. Y ahora surge una pregunta del siglo. ¿Israel fue tomada como ejemplo para toda la humanidad, santificada para Dios, separada del pecado, con sus mandamientos, con sus leyes, con sus estatutos, preceptos y todo lo que Dios le enseñó? ¿Será que esas leyes y preceptos que Dios le dio para que sean transmitidos al mundo ya están obsoletos o siguen vigentes? ¿Qué usted cree? Dejo la pregunta abierta para su meditación. Ahora, vamos ahora a contestar la pregunta: ¿para qué fuimos salvos? Pues el mismo Jesús lo dice en Mateo 19:28, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, todos los que le hemos seguido también nos sentaremos en el trono para juzgar las 12 tribus de Israel. También lo dice Daniel 7:27. Búsquelo y escudriñelo. Cristo nos salvó para reinar con Él en su reino sobre todas las naciones y reyes de la tierra. ¿Qué papel juega Israel en todo este extraordinario plan de salvación? Pues juega el mismo papel de María. Su función ya terminó. Ahora Israel viene a ser aquel mundo a quien Él mismo representaba en la historia. Si quieren que Cristo los salve para reinar, entonces tienen que arrepentirse, proceder al arrepentimiento, igual que todos nosotros, y nacer de nuevo. ¿Qué va a pasar ahora con lo que renovaron el pacto con Cristo? Pues ya lo hemos visto. Va a pasar todo lo que Israel demostró ser durante todos estos tiempos antes de la primera venida de Cristo. Idéntico. Es decir, que la nación escogida vino a ser sombra, tipo o figura de lo que nosotros somos hasta hoy y seremos hasta que Cristo regrese. Y el mismo escenario que Cristo encontró en su primera venida, mis queridos hermanos y amigos, de igual manera será el escenario que encontrará cuando vuelva a cumplir la realidad. Cristo encontró su templo terrenal profanado, una sociedad corrupta, pecadora y desobediente a los mandamientos de Dios. Un pueblo oprimido por la bestia. De igual manera encontrará muchos templos profanados por el pecado, nosotros, y la desobediencia en su venida. Una sociedad corrupta, muy corrupta, y un pueblo oprimido bajo el dominio de la bestia, idéntico. Obviamente con la diferencia de que ahora Cristo viene a reinar como Rey eterno, pagarle a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Dice Daniel que unos resucitarán para reinar con Él.
y otros resucitarán para ir al castigo en el lago que hierve con azufre y fuego por no obedecer el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, jóvenes, hay esperanza, porque el mismo Señor dice que los va a atraer hacia Él y los llevará al desierto y hablará al corazón, o sea, 2:14. Y si usted quiere saber qué sigue después de eso, pues lo dejo en una asignación para que usted estudie, mis queridos hermanos. Espero que no se hayan molestado, ¿verdad?, conmigo. Y que de lo contrario, pues que esta reflexión le haya servido a ustedes pues para reflexionar y tener una buena conciencia acerca del plan de Dios para Jesucristo. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de escudriñar las Escrituras. Es tiempo de volver a las profecías bíblicas. El mismo escenario que Cristo encontró en su primera venida. Las mismas condiciones de todo el pueblo de Israel con toda su pecaminosidad, su desobediencia, es lo mismito que el Señor va a encontrar ahora cuando regrese. Como siempre, sé que hay una iglesia fiel y remanente. Si usted pertenece a esa iglesia fiel y remanente, pues entonces, tranquilo, Dios le bendiga a todos.